buenas tardes, ¿cómo están todos los que nos hacen ese gran favor de dedicarnos su tiempo y de algún modo estar escuchando, reconstruyendo la ruta? Bueno, yo soy Juax y saludo, dicen que primero los burros, pero bueno, saludo a mi amigo licenciado Alejandro Luna. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, mi querido Wax. Así es, Pues amigo, otro, pues otro martes. otro martes con más temas y bueno, pues ahí hemos estado haciendo contenido y estar hilando cada uno de los temas que hemos estado viendo. La semana pasada, para los que no nos escucharon y les recomendamos que vean el capítulo pasado donde estuvimos hablando de economía de escala y de negocios alternos al transporte, ¿no? Que por cierto, muchas gracias por sus comentarios. Ya están arriba algunos resúmenes, arriba en las plataformas, ya hemos subido algunos resúmenes sobre los diferentes programas para que los vean, los chequen. Pero creo que ahora este tema también, que estamos hablando de la economía de escala, creo que sería importante hablar sobre los costos que representa la congestión vial en las principales ciudades y bueno, pues principalmente en la Ciudad de México. ¿Cuánto perdemos, no? ¿Cuánto perdemos en tiempo, en economía, las dificultades? eh, de algún modo, lo que también de algún modo perjudica también al transporte público y también lo que beneficia en mejorar, pues vaya, todas las vialidades. Le comentábamos hace un rato, estábamos viendo un video donde ponen a prueba dos personas que se trasladan de Chalco hacia el Metro Constitución, una en el transporte que ahorita es nuevo, el transporte eléctrico, ¿no? El nuevo transporte que va de Chalco a Santa Marta, luego de Santa Marta al Metro Constitución, y quién toma el colectivo convencional, el de siempre. Y bueno, mientras uno hace un traslado de 59 minutos, el otro hace un traslado de 2 horas y media. Entonces, Más del imagínense, doble. más del doble. Sí, más del doble. Y por ahí puedo eh, ver algunas historias, ¿no? Algunas historias de que yo tenía un amigo que se trasladaba todos los días, se trasladaba todos los días desde San Juan del Río, Querétaro, amigo, a Ups, trabajar a la Ciudad de México. Y por ahí, pues tenemos muchos casos que vienen desde Toluca, ¿no? sí, Desde Toluca y bueno, pues ya Hidalgo. desde Hidalgo, sí, exacto, desde Hidalgo. Y bueno, pues para entrar en este tema, pues así, dejo a mi amigo, licenciado Luna, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano, por acompañarnos en este martes más y ya en agosto. Y más en agosto, sí. Eh, Ya agosto, amigo, sí es cierto, ya, no ya. quiero dejar pasar y ojalá los boletos que hubo la posibilidad de dar con el evento de Frida Kahlo, el ícono, Frida Kahlo, el musical, pues los hayan aprovechado y hayan ido, ¿no? Sí, amigo, muchas gracias a todos los que se mandaron su mensaje, por supuesto, muchas gracias a todos los que fueron a ver el musical Frida Kahlo, el musical que va a estar todavía puesta en escena en el Teatro Centenario. Sí, Muy recomendable la obra, yo también y fui el desde domingo. luego que Frida Kahlo pues puede ser admirada por algunos, algunas, y odiada por otras y otros, ¿no? Digo, como todo personaje que se convierte en un ícono en la posteridad, pero yo algo que no sabía, he leído un poco de ella, pero yo no sabía que estuvo embarazada, ¿no? Y ahí en el musical hay una parte de la narrativa y estuvo embarazada. Desafortunadamente perdió a su bebé y, y, y algo que después de toda su historia hasta un tanto cuanto triste y Trágica. trágica, yo creo que, yo digo que algo que
puedo valorar en conclusión es que es su pensamiento, que lo tenía bien definido, su arte, que creo que la sostuvo emocional y laboralmente, y la otra, qué fortaleza porque, híjole, algunos con menos de la mitad de lo que le sucedió, pues decimos, híjole, ya se acabó el mundo, ¿no? Y ella, como que esa fortaleza le dio hasta donde pudo el creador concederle la vida, pero muy buena obra, un musical, eh, válgame la redundancia, con músicos en vivo, entonces eso le da un toque. Las dos muchachitas que cantan, muy bien, muy bien, muy bien. Y en fin, trae ahí no voy a dar más detalles para que los que les interese asistan, no se van a arrepentir, es bueno. Sí, amigo, muchas gracias por la recomendación y sí, les recomendamos que acudan, vayan, todavía alcanzan esta puesta en escena de Frida Kahlo, el musical. Siempre es importante transmitir la cultura, ¿no? Transmitir a los hijos, ¿no? Yo llevé a mis hijas y mis hijas salieron encantadas, ¿no? Sí. Encantadas. Iba a mis hijas y por supuesto iba mi esposa, pero sí, siempre dar estos momentos de cultura y de aprendizaje y después la reflexión, ¿no? Cuando sales y la cenita y empezamos a hacer la reflexión, es muy significativa también en la parte familiar, ¿no? Como, como encuentro familiar, entonces acuda, no dejemos morir el teatro, es una puesta en escena que vale mucho la pena, ¿no? Con bastante calidad en las obras que presenta nuestro amigo Gerardo Quirós, de Gerardo Quirós Sí, Producciones. Entonces, ahí está la obra Frida Kahlo, el musical. Esperemos más adelante tengamos algunas cortesías, pero por el momento les recomendamos que acudan y vayan a ver sí. a la obra de Frida Kahlo, el musical. Pues gracias, hermano. El tema hoy es un tanto cuanto económico. Bien decías en la introducción. La semana pasada hablábamos de eh, economías de escala, negocios alternos o paralelos a la actividad de la movilidad, ya sea individual o colectiva. Y hoy día que se está muy reciente la, la participación de algunos compañeros que hicieron una manifestación, un plantón para efecto del incremento a la tarifa, y que decíamos nosotros hace 8 días que la tarifa para los costos de operación en la prestación del servicio se vuelve un componente, porque hay otras variables que pueden ayudar al sostenimiento de los costos de operación sin que el usuario asuma el costo total o real del el traslado, ¿no? Pero algo que no, quizás inclusive hasta nosotros, metiéndonos en la carpeta de los costos, no hemos considerado los costos de la congestión vial. Y haciendo un referente, la congestión vial cotidiana en esta ciudad puede verse como algo similar al colesterol en las arterias del ser humano. Y ya sabemos, médicamente hablando, que cuando rebasamos los límites máximos del colesterol, pues ¿qué puede suceder, no? Pues esta ciudad, todas sus arterias están llenas de colesterol, que es la congestión vial.
Ahora, quizás a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, no me vengan con que han descubierto el hilo negro, ¿no? Pero sí vale la pena irnos a la referencia de el estudio Origen-Destino que se hizo antes de la pandemia, en el 2017 en la zona metropolitana del Valle de México, que lo hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el INEGI, y pongo en referencia antes de la pandemia y 2017, porque a partir del 2020, cuando empiezan a hacer los estudios de movilidad, algo sucedió que al transporte concesionado no lo toman en cuenta. Si bien es cierto que debe de estar en los parámetros generales, de manera particular no lo meten. Y eso me llama la atención. Por eso es que toco esta parte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos análisis, dice que el estudio se realizó en 5.9 millones, casi 6 millones de hogares, que da alrededor de 21 millones de personas. De estas 21 millones de personas, 53 de cada 100 se trasladan de manera habitual, ya sea en auto particular, motocicleta o bicicleta. Y vale la pena considerar la motocicleta y la bicicleta porque es un crecimiento exorbitante en el caso de las motos Sí, ha sido exponencial totalmente. y de las bicicletas no se diga, ¿no? Tan es así que en plena pandemia se hicieron ciclovías como parte de garantía de la seguridad vial de los que se trasladan en bicicleta. También en este estudio se dice que en X día a la semana, considerando de lunes a viernes, hay la necesidad de 35 millones de viajes. De esos, 23 millones se hacen en transporte particular y 11.5 millones de viajes se hacen en micro, combi, autobús, etcétera, todo lo que es transporte. Y sorpresa, 11 millones se hacen a pie. Considerando esta parte de que se hizo en la zona metropolitana del Valle de México, que es todo el Estado de México y la propia ciudad, ¿no? Poco más de 6 millones se mueven en automóvil y el 68% de estos viajes lo hace nada más con el conductor. Y aquí, ¿por qué es ver el tema de transporte público y vehículo individual? Porque hoy día la necesidad de modernizar el transporte público concesionado y el de gobierno es precisamente para reducir el uso del vehículo particular, pero para ello desde luego tiene que ser eficiente, moderno, cómodo, pero también debe de haber una infraestructura que permita reducir los tiempos, como lo que nos decías al principio, ¿no? 55 minutos, 59 minutos, 59 minutos versus dos horas y media. 2 horas y media. Es decir, estamos hablando 120, 190 minutos, ¿no? Entonces, esa parte es la que tenemos que reducir con un redimensionamiento de la flota vehicular, con la profesionalización de la operación y lo no menos importante, insisto, es que la infraestructura pues tenga
carriles confinados, la carpeta asfáltica no tenga hoyos, y literalmente hoyos, porque ya quizás de baches ya pasaron a ser hoyos, y creo que ese es un tema que el propio gobierno tiene que tomarlo en cuenta. Un tercio de más de 7.5 millones de viajes hacia el trabajo significan una hora de trayecto. De los 35 millones, 7.5 millones es una hora. Pero para los municipios conurbados, 36% tiene una duración de hasta 2 horas en promedio. Con lo que tú nos decías de la prueba del video que vimos, bueno, pues se rebasa 2 horas y media, pero en promedio son 2 horas. En el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas. Y este parámetro de 31 minutos a 2 horas es muy amplio. O sea, alguien pudiera decir de 31 minutos a una hora, ¿no? Es a 2 horas. ¿Por qué? Porque es impredecible. O sea, se tiene que alargar el porcentaje por la congestión vial. Es decir, que no es normal decir, de lunes a sábado hago de 30 minutos a una hora y sábado a domingo los 30 minutos o 25 minutos. No, ya ese parámetro de 2 horas ya nos habla mucho de lo que es la congestión vial en esta ciudad. Y mira cómo se ha vuelto hasta un fenómeno nuestros parámetros en cuestión a nuestros traslados, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos si hablamos de un traslado de 15 a 30 minutos, estamos hablando de un traslado corto. Sí. Bueno, pues está muy rápido, haces 30 minutos, ¿no? Si hablas de 45 minutos a una hora, estamos hablando de un traslado promedio, ¿no? O sea, es lo que te mueves. Sí. Y yo creo que hasta una hora y cuarto, dices, pues tuvo un poquito de tráfico. Y ya un traslado ya mayor, hora y media, ¿no? Pero, ¿cómo es nuestra situación como citadinos? Porque, sin embargo, vas a otras entidades y, por ejemplo, yo recuerdo cuando me fui a trabajar a Cancún, la empresa que me lleva me hospeda o, bueno, me renta un lugar en un municipio que se llama Bonfil, que está de Benito Juárez o de Cancún hacia el aeropuerto, y es a la mitad, ¿no? Pero pues llegué ahí a entrevistarme y todo en Cancún y luego pues ya me iba a ir a dejar mis cosas. Y me dieron carro y todo, pero dije, pues, ¿dónde es? No, todavía no tenía en ese entonces ahora el Maps ni nada de eso, ¿no? Y ya y le pregunto a una persona, le digo, oye, le digo, hacia Bonfil, me dice, aquí todo derecho, me dice, como si fueras al aeropuerto. Me dice, ahí vas a ver que dice Bonfil a la derecha. Le digo, oye, le digo, pero más o menos para darme una referencia, le digo, ¿sí está lejos? Dice, no, sí está lejos. Le digo, ¿como cuánto más o menos va a ser? Me dice, pues sí está lejos, yo creo que vas a hacer como 20 minutos. O sea, y me quedé así, lejos 20 minutos. Los tiempos de ellos no No coincidían con los de coinciden, nosotros, ajá, ¿no? no coinciden. Y cuando hemos recibido gente, familiares que tenemos en Veracruz y que los recibimos a la Ciudad de México y que ven nuestros traslados, no, estoy de volada, estoy en 30 minutos contigo. De volada, nomás te vas a tardar un montón, estás bien lejos. O sea, la percepción Sí, de nuestros tiempos está bien distorsionada, o sí. sea, contra tiempos en otros lugares, ¿no? Así es. Ahora, indudablemente que hay muchas organizaciones que se han encargado de hacer estudios, porque a final de cuentas uno puede tener como prestador de servicio, y toda vez que en el caso del Metrobús podemos ver aún en horas pico cuánto hace de punto A a punto B, porque es carril confinado, salvo que hay vialidades como la intersección de Insurgentes y Reforma, que hoy se les ocurre hacer un plantón Ya nadie y pasa. obstruyen.
Salvo eso, prácticamente ya tiene uno estandarizado aún y en horas pico cuánto se hace de punto A a punto B o los cortes que tienes que hacer. Lo mismo hoy en los de transporte eléctrico, que hay algunos que están en carril confinado y de cierta manera se pueden tener los análisis y los cálculos en tiempos de el recorrido de ciclo y detalles o estadísticas que tienes que llevar para calcular la programación de las corridas. Pero fuera de eso, las rutas comunes y corrientes, es difícil llevar un control en relación a que no se programa un despacho, no se programa número de corridas, etcétera, etcétera. Entonces es más complejo. Por lo tanto, es muy importante que existan organizaciones que hagan estudios, como es el caso de un estudio que hizo el INCO con otra organización que se llama Sin Tráfico, y aquí ya empezamos quizás en los otros teníamos la estadística en relación de cómo se mueve la gente y la necesidad de traslados. Pero aquí ya empezamos a tener números. Y el INCO y Sin Tráfico hicieron un estudio en las 32 entidades federativas, en las ciudades. El costo de del tráfico cuesta 94,000 millones de pesos al año. Ahora nos vamos comparado con la Ciudad de México en términos económicos. Esta cantidad equivale a 3 veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en el transporte público en el ejercicio 2018-2024. Aquí valdría la pena ver cuál ha sido el presupuesto, pero si 94,000 millones son 3 veces, ¿qué se podría hacer si no se perdieran estos recursos? Se podría hacer mucho por la movilidad, en infraestructura, inclusive en inversión de flota vehicular y muchas cosas que se podrían hacer. Por eso son muy importantes estos estudios. Los costos abonan a la desigualdad social. ¿Por qué? Los usuarios de transporte público, ojo, pierden 69,000 millones de pesos anuales en oportunidades de ingreso, es decir, las horas hombre perdidas. Casi 3 veces más en comparación de quienes usan el automóvil, que pierden 25,000 millones de pesos, pero ya nos dimos cuenta porque son más los que se trasladan en vehículo, en transporte público que los del particular. Pero aún, por ese porcentaje que veíamos, que nada más es el chofer el que va, pues entonces per cápitamente es menos, pero aún hay pérdida. 25,000 millones es mucho dinero, ¿no? En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales promedio por persona. Si lo multiplicamos, si mal no estoy, creo que el promedio de vida en México es como de 70 años, 65 años, por ahí es el promedio. Pues multipliquemos estas horas anuales y vamos a ver, nos vamos a espantar el costo de horas. Por lo menos dejamos ya más de 10 años, ¿no? Sí, en el transporte. Los usuarios del transporte público pierden 118 horas al año por persona, mientras que quienes usan el automóvil pierden 71 horas. Y digamos, un similar
de densidad de ciudades, la zona metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, son las ciudades con más costo en congestión vial. Y ojo, alguien pudiera pensar que Tlaxcala eh, territorialmente quizás es más pequeña que Puebla, industrialmente, quizás no tanto como Puebla, pero también está considerada dentro de las que ya tienen un costo de congestión vehicular. Um, por eso decíamos al principio que creo que como política pública todavía no los gobiernos, quizá hay entidades particulares como organizaciones de ONGs que hacen análisis hoy mucho en temas de movilidad e inclusive para invertir en edificación de zonas de vivienda. Las ciudades mexicanas no miden el efecto de la congestión vehicular que tiene en la población, por lo que los habitantes pagan los altos costos que genera este problema por la falta, una, de política pública y la otra, inversión para garantizar mejores servicios de transporte público, ¿no? Por eso decía yo que compraríamos con 94,000 millones Sí, y de yo, y yo pesos, ¿no? le, yo le sumaría un factor más a la congestión, que es un fenómeno social, que es la migración laboral, ¿no? También, Que es la migración laboral, porque vaya, sí, sin embargo, ahorita el ejemplo que estamos viendo de Chalco al Metro Constitución están haciendo de 2 horas y media, disminuyen a 1 hora, pero finalmente hay una migración laboral y lo que te decía, que vienen de Toluca, vienen de Hidalgo, vienen de hasta desde Querétaro, ¿no? Vienen sí, de diferentes entidades a trabajar a la Ciudad de México. Y con esto, la migración laboral, pues es también políticas públicas con respecto a la seguridad en sus entidades, ¿no? Conocemos mucha gente que prefirió cerrar sus negocios en los lugares donde viven o donde se trasladan entre 15 y 20 minutos por la misma delincuencia, ¿no? Y sí, mejor preferir buscarse un trabajo y también un trabajo, pues no lo van a encontrar ahí porque no hay, pues no, no, no hay dónde buscar trabajo, ¿no? Sino el trabajo lo encuentran, la capacidad económica no permite no para, permite, sí, no permite, y el trabajo lo encuentran pues en las ciudades con mayor población, en el caso de nosotros, pues la Ciudad de México, ¿no? sí, y haciendo también como parte de las conclusiones de este estudio, eh, en el Valle de México, que obviamente en el Valle de México es el área metropolitana, el Estado de México y la Ciudad de México, aquí ya vuelven a brincar los números. El costo total de la congestión son 47,000 millones de pesos, casi 47,5 mil millones de pesos. Quiere decir que es más del 50% de la pérdida nacional, ¿eh? Esto para la Ciudad de México y el área metropolitana debe de ser un foco rojo, porque si hablábamos de 94, pues prácticamente estaríamos hablando de 45, el 50%, pero ya cuando hablamos del 47,5, pues prácticamente estamos hablando del 50%, 51%. El costo per cápita, es decir, por persona, son 5,827 pesos anuales. Viéndolo individualmente, digo, no es que minimicemos la cantidad de 5,800, sino se dice poco, ¿no? Bueno, 5,000, a lo mejor en unas vacaciones, ¿no? Ujú. Pero si se multiplica por la población,
pues entonces ya decimos 47.5 mil millones, ¿no? Entonces, eso. Y luego, las horas perdidas per cápita son 146.45, un poco de más de 146 horas y media. Eso quizás a lo mejor diría uno, bueno, si el día tiene 24 horas, a lo mejor redondeando estamos hablando de 6, 7, 8 días, ¿no? Pero quítale 7, 8 días de vida anual. Nada más alguien que se ponga a pensar qué hace en una semana. Pues una semana lo está perdiendo por la congestión vial, está perdiendo una semana anual. Entonces, esos son los números fríos que nos deben de decir aguas, ¿no? Aguas porque para muchos puede decir, pues es que eso es el costo de vivir en ciudades densamente pobladas, donde ha habido mucha migración, por necesidad de empleo, por inseguridad en sus municipios o estados de origen, etcétera, etcétera. Pero lo que la intención es que tenemos que empezar a ver que las ciudades se tienen que ir planeando, cosa curiosa, ¿eh? Se tienen que ir planeando y hoy, por eso hablaba yo de la zona metropolitana del Valle de México, porque ya nos dimos cuenta que la metropolitanización es inminente ya en todas las esferas, ¿no? Se empezó con la parte de la situación de contingencia ambiental, se está metropolitanizando. En algunos casos, el Valle de México con la Ciudad de México ya se ve la metropolitanización de la movilidad, pero yo creo que se tiene que empezar a ver ya, así como se vio la cuestión de el medio ambiente, se tiene que prever la metropolitanización. ¿Por qué? Porque prácticamente, no sé, pero si vas a Toluca, toda la parte urbana, eh, pasas un poquito de kilómetros de que no haya zona habitacional para llegar a Toluca. Ya casi Se une. se une. Acá en el Estado de México hacia Chalco ya está unido. Ya está unido. A Morelos, Bueno, la pues, misma, nada más el pedacito de pista. sí. Por el lado de Hidalgo, pues prácticamente vas a Hidalgo y tú dices, bueno, pues todavía estoy en el Estado de México porque ves habitación, habitación y pum, bienvenidos a Hidalgo. Sí, no, Pero vas llegando a Pachuca, bueno, sí, ves y todo el trayecto ya ves sí, centros comerciales sí, sí, y sí, sí, entonces ya está no todo. sientes que haya salido de... Esa parte de metropolitanización se tiene que ir viendo desde el principio de la política pública, la norma, la inversión en infraestructura y desde luego el tema no menos importante de la movilidad de las personas. Y dentro de la movilidad de las personas, pues desde luego que estamos los transportistas. Y entonces creo que viene algo muy, muy importante. ¿Cuáles son las propuestas que se hacen? En primera, para este riesgo que tenemos, viéndolo desde la comparativa que hacíamos nosotros de que la congestión vial es el equivalente a tener el ser humano las arterias llenas de colesterol, pues es muerte segura. Las propuestas es invertir en transporte público seguro, eficiente, limpio, conforme a la proporción de usuarios. Es decir, que haya transporte público suficiente para que el usuario
tenga la garantía del traslado, y decíamos hace como un mes, es un derecho humano consagrado en la Constitución, ¿no? Infraestructura para movilidad no motorizada, que eso ya, por lo menos en la Ciudad de México, hemos visto cómo hay ciclovías, pero que también el diseño de la ciudad en cuanto al requerimiento de área de rodeamiento, pues ya se rebasó, ¿no? Y por ahí en los 60, pues cuando sucedió eso, hicieron los ejes, pero a un costo muy grande, ¿no? Expropiaciones, confrontas, etcétera, Sí, etcétera. además que la movilidad en ciclovías o en bicis en la Ciudad de México, en México es, porque todos comparan Suiza, comparan países europeos, pero la movilidad en bici son 15, 10 minutos, Sí, ¿no? O sí. sea, aquí el que se llega a mover en bici, o sea, tenemos a nuestros amigos de Nezacleteando, que les mandamos ahí un saludo, donde se trasladaban desde Ciudad Nezahualcóyotl hasta Reforma en Sí, bicicleta para poder trabajar, ¿no? Y aún así dicen, llegábamos temprano, ¿no? Pero no es, o sea, es darle a la bici 30, 40 kilómetros, ¿no? O una hora, ¿no? Que sí, no lo se que compara muchos, con países europeos de decir, vamos a hacer ciclopías como en Europa, no en países europeos, porque no es el mismo, ¿no? La problemática, pues sí, aunque es un derecho la movilidad, pero también es un derecho la, la parte laboral, ¿no? Donde los gobiernos sí tendrían que, digo, ahorita a lo mejor es una crítica decir, el gobierno del Estado de México está muy contento en darles la mejor movilidad para que su gente se traslade a la Ciudad de México, sí, pero no está creando infraestructura para poder generar fuentes de empleo seguras, adecuadas y bien pagadas, ¿no? que esa sería la otra alternativa, obligada quizás, por las circunstancias de reducir los traslados, Quitar ese y colesterol, es ¿no? una forma de reducir el De colesterol, reducir, sí, sí, sí. ¿no? Luego, eh, hay que hacer que el transporte público sea financieramente sostenible, con descuentos para la población vulnerable. Y aquí es donde decíamos, si bien es cierto que la parte del discurso de los transportistas, cuando vemos el tema de la tarifa y decimos que hemos subsidiado las últimas 3 décadas al usuario, hoy considerar que el usuario debe de pagar el costo real, pues, es un impacto económico, social y con un costo político que nadie se atrevería a asumir. Por lo tanto, se tiene que prever que la tarifa pueda pagarle el usuario, y el déficit de la sostenibilidad financiera, pues que sea mediante un subsidio social por parte del gobierno, pero un subsidio al usuario. No que se siga considerando que es un subsidio al transportista, sino es un subsidio al usuario que permita que el negocio del transporte sea sostenible para el transportista. Fomentar la evolución hacia las ciudades inteligentes con sistemas centralizados, como lo que decías, eh, que tengan su propio desarrollo económico, industrial, académico, cultural, para que se fortalezcan esas ciudades y no hayan, y la otra, que no menos importante, la Ujú. seguridad, para que no haya la necesidad de trasladarse sin perder la intercomunicación y la interrelación entre ciudadanos de unas y otras ciudades, ¿no? Eh, Fomentar la evolución
hacia las ciudades inteligentes con sistemas centralizados de información que ayuden a los usuarios a tomar las decisiones multimodales para sus traslados, ¿no? Eso hoy, el data ha jugado un papel muy importante, lo jugó la tecnología jugó un papel muy importante en la pandemia y hoy día la eh, inteligencia artificial y la data de movilidad que existe, pues desde luego le permite al usuario tomar la decisión en todo lo que tiene hoy mediante la tecnología para decidir con quién se traslada, ¿no? Y esa es una parte que el transportista tiene que asumir también el papel que le corresponde para ser parte de esa data, porque a veces cuando vemos que hoy los datos juegan un papel muy importante, es una reacción natural. Yo no sé si sea nada más del mexicano o sea del ser humano en su conjunto. Cuando empiezas a ver que corres el riesgo, entre comillas, de ser parte de esos datos, te pones a la defensiva. Ujú. Cuando la Y es verdad, parte de la estadística. cuando la verdad de las cosas es que hoy es necesario, por lo menos en el tema de movilidad, es necesario ser parte de esa data, pues para ser parte de la alternativa del conjunto de multimodales de traslado para los usuarios. Tenemos que ser competitivos indudablemente y creo que ese es el reto que le corresponde a los transportistas, entender el papel que debemos de jugar para ser competitivos. Sí, que además veo también ahí otros costos, ¿no? Sí, Otros costos que se generan con la contaminación y con el mismo estrés del trayecto que viene siendo costos de la misma salud pública, ¿no? sí, El costo de la sociedad, la calidad de vida que pensando en todas las personas que se trasladan de las 4 de la mañana para llegar a las 9 8 de la mañana a su empleo, o sea, sí hay otros costos y los costos del mismo deterioro de la misma infraestructura, ¿no? Por la misma congestión, o sea, lo vemos ahorita que se han venido estos aguaceros, ¿no? Y me impacta a mí mucho la Ignacio Zaragoza, ¿no? sí. La Ignacio Zaragoza que llueve y se inunda ahí en el puente de la Concordia y es, pues la gente, es decir, pues los que viven en Chalco, pues ni modo, ahí se esperan hasta que baje la inundación y poder pasar, pero estamos hablando 3 4 de la mañana para nada más irse a bañar y volverse a regresar, Y literalmente así pasa, ¿eh? ¿sí? Yo coincidí en una reunión por ahí con un conocido eh, que vive en esa zona y me sorprendió porque cuando le pregunté, oye, ¿y cómo te ha ido ahora con las aguas? Pues casi que no me dijo una grosería porque sentía que no me la merecía, pero decía, no, 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 no es la muerte. ¿Por qué? No, pues pasó así, así, así. Me mencionó todo lo que tuvo que hacer para llegar y efectivamente, dice, llegué a las 3 de la mañana. Yo normalmente me salgo a las 4 para el trabajo. Lo que hice, llegué, comí algo, me bañé, me vestí y me regresé. No dormí. O sea, pero Y el estrés que le llevó sí, el tan solo sí, llegar, sí, ¿no? sí. Y el impacto en dónde da que dices hay que sumarle, sí es cierto, porque el impacto es que no va a producir lo Sí, la que productividad, por podría supuesto. producir descansando, si no las horas suficientes, pues las necesarias, ¿no? Entonces, sí, son temas que Y luego también, los accidentes viales, ¿no? exacto. Y otra de las partes es desincentivar el uso del automóvil a través de impuestos verdes. Eh, Hablabas, amigo, de países de Europa donde hay primero, hay una cultura diferente, una economía diferente, una responsabilidad diferente mutua entre el ciudadano que paga sus impuestos y se ven reflejados en sus, En el entorno, sí,
y que dicen, bueno, pues yo veo a dónde está el dinero que pago y que tienen mejor infraestructura y que no hay la necesidad de tener toda el despilfarro social que se está haciendo aquí, y entonces ahí es luego donde luego no encajan las cosas. Pero a desincentivar a través de impuestos verdes, donde pues tenencias más caras, ¿no? En donde quizás si se logra tener un transporte moderno, limpio, profesional, y todo lo que sea necesario de confortable y seguridad, pues el vehículo se va a convertir en algo extraordinario, porque en primera la tenencia se puede ir más cara. Y la otra, que quizás a lo mejor pudiera ser, y así lo recomiendan en este estudio, pues en impuestos sobre la gasolina, es decir, que si tienes un vehículo, el tenerlo, pagas una tenencia cara. Y moverlo, pues pagas un impuesto porque vas a quemar combustible que hasta hoy es fósil y que genera una contaminación que es un riesgo para la comunidad, ¿no? Eficientar el uso del espacio público. Nos hemos dado cuenta cómo la semana pasada se daba por ahí un conflicto en la Benito Juárez entre policía y un viene y se hablaba de muchas cosas. Pero también hay muchas áreas donde hay parquímetros y donde se dice que lo que o así se dijo, quién sabe si así funciona, Lo que se recaude de lo que se parquímetros. recaude pues es para mejoras del entorno urbano, y ojalá sí se esté haciendo. Cobro de vialidades urbanas, bueno, pues ya lo tenemos aquí, el segundo piso, si no quieres ir por abajo, pues pagas el impuesto por circular libremente. Cargo por congestión, que hay en esta parte del cargo por congestión, no me queda claro si esto haya vehículos que por su densidad no puedan circular en las vialidades alternas donde sí cobren, y entonces pues tengan que pagar un impuesto por ser un vehículo de dimensiones grandes y tenga que circular por la ciudad, ¿no? Límite máximo de unidades. Esto sí, nos hemos dado cuenta que hay ciudades que no aguantan, en las horas pico no aguantan más, y yo recuerdo desde hace como 15, 17 años que ya hacían estudios que si se seguía cada año sacando a la misma densidad del número de unidades de las armadoras, iba a llegar el momento que, para que hubiera una idea, desde Tijuana hasta Yucatán, Hasta Quintana Roo, ajá. se podrían estacionar y iba a ser insuficiente, ¿no? Digo, así como de momento te parece chusco, pero ya pensar en que hay una sobresaturación, pues ya no es tan chusco, porque lo vives Sí, real que la Ciudad de México se volvió un carro por persona, por ¿no? persona, ¿no? Es decir, en una familia habían 5 y había 5 carros, ¿no? O sea, Y aquí vale la pena hacer una reflexión con los jóvenes, ¿no? Décadas atrás era parte de el ideal, de la comunidad, tener varios hijos, porque así se estilaba. Eran familias grandes, y el apellido, la estirpe, las costumbres, etcétera, pues seguían vigentes. Pero hoy día ya los chicos se casan y lo menos que piensan, pues es en hijos, ¿no? ujú. Porque se les complica, ¿no? Y hoy dicen, pues sí, total, sí, no nos llevamos bien, cada quien para su casa, y no tenemos algo que nos obligue, que nos una,
o aquel que no cumpla con gasto, ¿no? En términos materiales, hoy la juventud ya no pretende tener ni casa ni carro, ¿eh? O sea, oye, cómprate tu casa, no, yo rento. Escuchaba yo a un chico y decía, es que si yo hoy trabajo en el sur y tengo la posibilidad de comprarme mi casa en el sur, si un día me encuentro otro trabajo que sea en mejores condiciones y si está hasta el norte, pues no me voy a ir porque ya tengo aquí mi casa. Entonces hoy se convierte más práctico. Ya aquí rento, tengo mejor en otro lado, voy, rento y me establezco, ¿no? Y la otra por la complejidad del traslado, esta parte de la cuestión de la saturación de las vialidades, pues también los chicos los toman en cuenta para ya no tener el arraigo de décadas atrás, que era hacer comunidad en los barrios, ¿no? Hoy ya hasta eso, la movilidad en términos de estabilizarse en un negocio o en un trabajo, pues ya la propiedad de casa ya no los detiene. Pues la de vehículos tampoco, ¿eh? A raíz de que, por eso hablábamos de la tecnología y las plataformas y el dimensionamiento de las modalidades de traslado, la multimodal, porque ellos van dos, un Uber, van varios, una Sí, vagoneta, tendremos que ver ese impacto en la próxima década, ¿no? sí, Lo que le llaman los nómadas laborales o nómadas digitales, porque inclusive pues hay gente que trabajan, por ejemplo, en España y están en Tulum, ¿no? sí, Están desde ahí trabajando, ¿no? Están viajando por todo el mundo, pero siguen trabajando, ¿no? Y trabajan en varias partes del mundo, ¿no? Sí, ahora esta nueva generación, pues sí, la tendencia es esa, sí, pero tendremos que ver ese impacto en cuestión en la congestión en la próxima década, ¿no? Es decir, sí, ¿se disminuyó, aumentó? y por eso es que vale la pena que toquemos esta parte, Ujú, y decía yo que alguien puede decir, pues, no descubren el hilo negro, no, estamos haciendo un análisis con datos duros, precisamente para prender los focos y prever qué es lo que se tiene que hacer para que las generaciones inmediatas pues no tengan esa complejidad, pero les va a tocar quizás en la próxima década el riesgo de la inamovilidad, ¿eh? Y eso, el pensar que por la saturación, el congestionamiento vial haya una inamovilidad, eso va a generar una improductividad, a ujú, pesar de que hay algunas áreas que después de la pandemia laboralmente están como home office, pero no es todo, no todo lo que produce tiene esa posibilidad. Entonces la inamovilidad puede generar una improductividad y como consecuencia pérdidas masivas, como lo que estamos hablando del costo de la congestión vial. Esos números que hoy estamos dando, pues nada más proyectenlos en más población que sea improductiva, que pierda horas hombre y van a ser impactos económicos grandes. sí, ahí el tema trasladándole a tarifa, sería cuál sería el costo real de una tarifa, ¿no? Exacto. Como el ejemplo que comenté al inicio, los que tomaron el transporte eléctrico, ¿no? De Chalco a Constitución, ¿cuál es el costo de ese transporte? ¿Y cuál es el costo? Que los dos son transporte público, nada más que uno va por carril o infraestructura confinada solo a ese transporte, y quienes comparten el trayecto con el transporte general, ¿no? Sí, ¿Y cuál es el costo también, pues, por ejemplo, de esas colectivos, esas combis que se trasladan
en el mismo tráfico que todos, ¿no? Que no tienen un carril confinado, ¿no? Y aquí hablan de algo que puede ser inclusive hasta socialmente impactante. Ponen como referencia Ciudad de México y Guadalajara eliminar requerimientos de mínimo de cajones de estacionamiento que hoy día en un diseño de alguna unidad habitacional pues se contemplan los cajones, ¿no? Por lo que entiendo aquí están diciendo, olvídense del mínimo de cajones. Lo que se tienen que preocupar es por la construcción de vivienda social en zonas centrales, con incentivos fiscales y el aumento de potencial de construcción. Eh, Cuando estaba yo leyendo esto, pues dije, creo que una de las políticas públicas, tanto de la presidenta como de la jefa de gobierno, es eh, incentivar o apoyar la construcción de vivienda. Entonces creo que hace sentido con esto. Y la otra es permitir la operación regulada de iniciativas de movilidad como servicio. Y esta parte de iniciativas de movilidad, pues hoy sin ir más lejos, recordemos que hay una ley general de movilidad y seguridad vial que se ha retardado en diferentes entidades y entre ellas la Ciudad de México en armonizar esa ley. Pero hoy día inclusive esa armonización que pueda haber, se van a encontrar yo creo que en noviembre y diciembre de este año con que la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad van a mandar un paquete de iniciativas para ampliar ciertos artículos en la ley de movilidad, la ley general de movilidad y seguridad vial. Es decir, que los congresos locales tendrán que estar trabajando constantemente en temas de movilidad, pero sobre todo con iniciativas de ley que permitan que se regule tanto la prestación como la operación del transporte público. Y el otro es invertir en protocolos de medición y reportes a los ciudadanos acerca de los resultados de los sistemas de movilidad para medir los avances de los proyectos y las políticas. Hoy creo que ya se está convirtiendo en algo muy normal y qué bueno que se integre a la ciudadanía en la toma de decisiones o por lo menos en la escucha de las propuestas y los debates para efecto de que estén familiarizados con los temas de protocolo, de normas, de sistemas y de política pública que tengan los gobiernos. Creo que eso ayudará mucho, no tanto a los gobiernos, sí, solo sí, sino a la ciudadanía para que sea parte activa y actora de la toma de decisiones. Claro, alguien podría decir, bueno, pero es que si se posiciona X membrete, pues se va a oponer y va a decir a todo que no, aún con esos riesgos, creo que es muy importante que la ciudadanía hoy se integre en temas de desarrollo económico, en temas de movilidad, en temas de política social, porque esto permitirá hacer entender a la sociedad que la democracia no es nada más el proceso de votación, como mucho tiempo nos lo hicieron creer y como hoy todavía por ahí ciertos grupos consideran que si en la votación hay por ahí ciertas cosas, se está quebrantando la democracia. No, la democracia es precisamente que de manera permanente la ciudadanía se integre, sea parte, por lo menos se entere de los debates, de las propuestas
para ser parte fundamental de la toma de decisiones de los gobernantes. Pues sí, amigo, pues ahora sí que tenemos temas tan importantes, hemos estado viendo cada uno de los costos que de algún modo representa el poder trasladar de un punto a otro a nuestros usuarios, y qué tan importante es ese tema de la congestión vial. Amigo, pues se nos va bien rápido el tiempo, amigo, y quisiéramos hacerlo hasta de 10 horas, y creo que sí lo podremos hacer, pero, pero pues ya nos queda por despedirnos. Amigo, ¿algún comentario más, tus conclusiones? No, yo creo que agradecer y ojalá a nuestros escuchas les llame la atención y les permita ya de mutuo propio documentarse. Nosotros les damos los referentes en tanto en estadística, quiénes son los que hacen los análisis, porque a final de cuentas lo que buscamos es dotar de información y generar, en el buen sentido de la expresión, la tentación para que, decimos en el argot, aventarse un clavado, documentarse más y ver inclusive hasta dónde podemos darle reflexión a la nota, o asertiva o desasertivamente, que claro, siempre somos muy cuidadosos para buscar la manera de ser asertivos, pero siempre nuestros escuchas nos ayudarán en ese intercambio de puntos de vista y sobre todo quizás a lo mejor en esa dinámica de intercambio recíproco, pues sugerirnos temas que ayuden a esta comunidad a generar un acervo de información y una reflexión mucho más profunda de la problemática de la movilidad en la Ciudad de México, más allá de lo que falta de que hagamos los transportistas, más allá del tema de la necesidad de la tarifa y más allá de la política pública de la autoridad. Creo que es más profundo Sí, por esa supuesto. intención. Sí, amigos, pues muchísimas gracias. Nos estamos escuchando la próxima semana con más de Reconstruyendo la Ruta. Amigo licenciado Alejandro Luna, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo soy Juax y nos escuchamos próximo martes en punto de las 6 de la tarde con Reconstruyendo la Ruta. Muchísimas gracias. Gracias.